Hola a todos, soy Keikurono 1993 y hoy le haré una reseña a Arsuna. La querría hacer hace ya un año pero por falta de ganas no la tiré adelante. De hecho el guión es casi el mismo que el de hace un año. Antes debo advertir que hay spoilers, pero como no le recomendaría a nadie esta serie pues diría que pueden ver la reseña sin ningún miedo. La serie gira en torno a Arsuna, una chica de 15 años que un día muere en un accidente de moto. Entonces es rescatada por Chris, un peculiar joven que a cambio de salvarla le otorga el poder de combatir a unos seres llamados Rasar que solo ella y él pueden ver. La serie prometía bastante, tenía un aire bastante particular. Las voces se escuchaban como desde lejos y eso daba una muy buena sensación de verlo en tercera persona. La banda sonora era bastante buena, de hecho fue compuesta por Yoko Kanno. Sí, esa mujer que compuso la banda sonora de Cowboy Bebop, Ghost in the Shell Standalone Complex, Darker Than Black, etcétera etcétera. La animación no estaba mal por haberse hecho en 2001, cuando tenía que ser fluida era fluida, el ambiente tenía un toque onírico muy particular que combinaban muy bien con la serie. Y la verdad es que la serie al principio prometía, pero no supo ejecutarse bien, había una obsesión en centrarse demasiado en los mensajes que quería transmitir, hasta tal punto que se olvidaba completamente de la historia. Había capítulos en donde ni siquiera sabía cómo se había llegado hasta tal situación, porque por lo visto a los productores eso no les importaba, lo importante era transmitir lo malos que son los humanos y cómo de mal tratamos a nuestro planeta. Debo admitir que al principio sí que me generaron algo de impacto algunas escenas porque son cosas a los que ya estoy demasiado acostumbrado y que quizás ni les prestaba atención. Hay capítulos donde la protagonista no se quiere comer una hamburguesa solo porque mataron al animal del que está hecha la dicha hamburguesa, y lo hace ver como un hecho demasiado traumático cuando el hombre comía carne desde tiempos inmemorables. Y no lo hace solo con la carne hasta con la mísera manzana porque se supone que la trataron y no es 100% natural ya que utilizaron productos químicos para tratarla. Si se aplica esta lógica entonces no se podría comer absolutamente nada. Hay capítulo donde se explica, así tal cual, que tener bebés en el hospital es malo ya que, como no es una forma natural de hacerlo. Casi siempre al final del capítulo siempre suelen mostrar algún clip que no viene al caso y dar sermones aburridos que poco tienen que ver con el episodio, y a eso sumándole clips ecologistas que le meten a la mitad del capítulo que no vienen al caso. Si la gente tuviese que tomar en serio, las entre comillas, enseñanzas de la caprichosa y moralista protagonista todos estaríamos muertos. Ha habido animes que han hecho críticas sociales pero en ningún momento han olvidado la historia. Y es que hay capítulos en donde ni siquiera se dedican a criticar a la humanidad y solo a filosofar sobre cosas realmente triviales solo para al final exponer un maldito teorema de mates. De la historia no puedo hablar mucho ya que esto parece más un ensayo ambiental ecológico para botánicos que una serie en sí. La mayoría de los capítulos parecen episódicos con la protagonista y su novio, si es que se puede llamarlo así, dando vueltas por ahí filosofando, entre comillas otra vez, o sentados en McDonald's sospechando lo peor de ellos mismos ya que aparentemente un chico no puede ver a una amiga que conoce desde hace tiempo porque eso supone engañar a su novia. Y si esta serie no trata de dar sermones se convierte en un shoujo cursi o una exposición de un teorema de mates que no tiene absolutamente nada que ver con la historia. No solo no tiene nada que ver con la historia sino que ni siquiera aporta nada, no explica nada y es completamente ajeno a la historia. ¿Por qué está ahí? Quizás los incompetentes guionistas que hicieron esta serie lo sepan. Los últimos episodios son un desastre total ya que se las arreglan para que ocurra una serie de eventos que no tienen ningún tipo de sentido y un final sacado de los pelos que no concluye absolutamente nada. Hay algunas preguntas que ponen un poco en vergüenza la mentalidad humana. O sea, ¿esto es en serio? ¿Me estás diciendo por qué los pájaros comen peces en vez de comer otras aves? Eso es tan estúpido como preguntar, ¿por qué los humanos comen carne de animales pero no comen la de los humanos? Con todo esto lo que intento decir es que lo primordial es armar una historia y los mensajes son algo secundario que puedes añadir si quieres hacerlo. Nunca hay que hacerlo al revés porque esto no es un ensayo, no es una tesis, no es un trabajo de final de curso. Esto es un medio audiovisual y hay que intentar que sea así. Si se le da más prioridad a los mensajes que a la historia o a los personajes entonces todo acaba siendo un desmadre, y eso es lo que pasa en Arsuna. En la serie hay demasiadas coincidencias, por ejemplo que el causante de todo el desastre del final sea precisamente el padre del novio de la protagonista. Hablando del final, es una porquería porque para empezar la secuencia de acciones finales es demasiado idiota pero el final es aún peor.
Para empezar, el causante de todo el desastre es el padre del novio de la protagonista, como que demasiada coincidencia, como dije antes. El desastre se trata de un hongo que puede degradar todo hecho por petroquímica. Pero, ¿cómo les permiten trabajar en algo tan peligroso sin medios de protección adecuados? Nadie lo sabe y tampoco nadie sabe cómo exactamente pasa todo el desastre. Simplemente pasa. El final es una porquería ya que se inventan una explicación sacada de los pelos en el último momento. Y encima pretenden hacerlo todo muy serio y que de verdad me importe ya que arman toda una explicación científica para ello. Aún hay algo más. Se supone que nadie, salvo la protagonista y Chris, pueden ver a los monstruos Razar, pero al final todos los ven. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se pueden ver o no se pueden ver? Creo que esto confirma una vez más que a los guionistas no les importa en absoluto la historia y la descuidan hasta un grado ridículo. Pero después de decir todo esto, ¿acaso nadie sabe que a las manzanas les ponen sustancias químicas? ¿Nadie sabe de qué está hecha la hamburguesa? ¿Nadie sabe que el uso constante de antibióticos es nocivo, que podría crear resistencia a los mismos e incluso podría debilitar el sistema inmunológico? ¿Nadie sabe de qué están hechos los, entre comillas, zumos naturales? Pues parece que lo sabe todo el mundo menos la inocente protagonista que parece que ha vivido en una cueva. Parece que no entiende que todo eso es la evolución de la humanidad, que sin eso estaríamos perdidos aún viviendo en la prehistoria. Los personajes no son nada destacables, la protagonista es una moralfag ecológica que desconoce todas las cosas básicas dichas antes. Sobre su novio no hay mucho que decir. Cuando la protagonista no quiere tomar una hamburguesa, él está ahí engulléndolas como si no hubiese mañana. Cuando ella no quiere tomar un refresco, se le ve tomando refrescos uno tras otro. Básicamente su única función es contradecir toda la moralfagia de la protagonista. Chris es el personaje sabelotodo y bondadoso, entre comillas, tan bondadoso que permite que ocurra todo el desastre durante los últimos capítulos solo para que la protagonista entienda el propósito de su existencia, y para ello había que hacer una destrucción global solo para eso. La lógica de la serie se resume en que entre todos los organismos que existen en el planeta no puede existir ni el bien ni el mal, todos debemos coexistir. Eso no me lo invento yo, lo dicen en la serie y lo repiten más de una vez. Pero siguiendo esta lógica, si a mí me empieza a engangrenarme una pierna por una infección, lo que debería hacer es dejarla así y no hacer nada hasta que me muera. Esa es la lógica de la serie, la lógica que inculca la caprichosa protagonista, y esta es la frase que resume el sinsentido de la serie. Creo que las personas que vieron esta serie se dividen en dos tipos. Una es el tipo de persona a la que le gustó y vio un cuento ecologista, y otra es la persona a la que no le gustó y vio una anime sin pies ni cabeza. Creo que las personas que vieron esta serie se dividen en dos tipos. Una es el tipo de persona a la que le gustó y vio un cuento ecologista, y otra es la persona a la que no le gustó y vio un anime sin pies ni cabeza. Yo pertenezco al segundo tipo de personas, así que por mi parte felicito a los guionistas por haber creado un producto tan mediocre. En fin, si tienen ganas de ver un cuento ecologista es lo que están buscando, y si no, yo recomendaría que pasaran de esta serie.